Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre volver. Amiguitas, amiguitos, una vez más estoy aquí en este video contando sobre algún libro de la dueña de este canal, mi diosita Toni Morrison. Como ya he comentado en muchos videos, y lo sigo comentando porque nunca falta alguien que este sea su primer video aquí del canal, pero desde el año pasado, 2020, tengo ese propósito lector de leerme todas las novelas de Toni Morrison. Y pues una de esas intención de leerme todas sus novelas obviamente es poderle traer la reseña de cada uno de esos libros, y cuando por fin logre esa meta, hacer un video completo hablando sobre mi experiencia leyendo los libros, o sea, la ficción de Toni Morrison, aunque después voy a seguir leyéndola porque hay otros libros de ensayo, incluso algunos libros de literatura infantil que escribió junto con uno de sus hijos. Entonces todavía hay Toni Morrison para rato. Y aprovechando, les voy a dejar aquí en la cajita de descripción y también acá arribita una playlist donde estoy recopilando todas las reseñas que he hecho de libros de Toni Morrison. Del libro que les voy a hablar en este video es el penúltimo libro escrito por Toni Morrison, publicado en 2012. En inglés el título original es Home y en español fue traducido como Volver. Esta de acá es la traducción en portugués y creo que fue muy inteligente porque juntó tanto la idea del título original como la traducción en español, y en portugués pues lo encuentran como Voltar para casa. La novela nos cuenta la historia de Frank Money, un joven estadounidense que tras combatir en la guerra de Corea, conflicto bélico que se desató a principios de los años 50, regresa a Estados Unidos. Sin embargo, a su regreso, y como es de esperarse, Frank no se encuentra bien. Los recuerdos de esa experiencia en la guerra lo atormentan. Es ingresado en una clínica psiquiátrica de la cual él escapa al enterarse que su hermana Isidra, y que en la versión en portugués es nombrada como Sí, está muy enferma, así que él escapa para poderse encontrar con su hermana. A partir de este momento la historia se va mezclando con ese trayecto de Frank hacia el reencuentro con su hermana, y también con el propio pasado, no solamente de Frank, sino de toda su familia en Georgia, y también los recuerdos que él tiene y estas imágenes tan fuertes que él recuerda de pues haber peleado y haber combatido en la guerra de Corea. Después de terminar este libro, y es algo que incluso hago no solamente con los libros o al término de una lectura de algún libro de Toni Morrison, sino con libros que me gustaron y sobre todo que voy a reseñar en el canal, intento ver qué más hay, qué material, y sobre todo buscar entrevistas o buscar artículos donde el propio autor hable sobre esa obra. Este es uno de los libros que creo que es del que hay más material en entrevistas de Toni Morrison. Como le digo, es un libro publicado en 2012. Y Toni Morrison en ese periodo de tiempo apareció en varias entrevistas, incluso voy a dejar aquí el link de algunas que yo vi, y ella dice que un interés que ella tenía para escribir este libro era exactamente hablar de ese periodo de la década de los años 50 y hacerlo o hablar de cosas que en esos tiempos no eran muy discutidas. Los conflictos bélicos y sobre todo la experiencia de Estados Unidos en muchos de ellos es algo que está muy presente en la producción literaria estadounidense, incluso también en el cine. La misma Toni Morrison ya ha abordado esta temática en otras de sus novelas, como por ejemplo en Zula. Sin embargo, nunca ha sido algo sustancial o central de la narrativa que ella propone. Y aunque mis referencias en cuanto a novelas y películas que eligen esta temática central son muy, pero muy limitadas, obviamente al
leer esta novela no pude dejar de pensar en una de mis películas favoritas, que es Taxi Driver. Ambos protagonistas son muy distintos, extremadamente distintos, incluso el conflicto y el contexto que se plantean en la obra de Scorsese y en la obra de Toni Morrison son un poco distintas. Hay algo que es muy común entre estos dos personajes, entre Travis, creo que era el nombre de él, y Frank, que es la experiencia traumática de haber pasado por un conflicto, de haber participado en una guerra y de cómo a través del tiempo ellos van lidiando con esos recuerdos. Y el punto donde hay un mayor encuentro entre ambos personajes es cuando son capaces de ver las cosas a distancia y de verlo de una manera muchísimo más objetiva, si es posible, y ver que esos actos que en algún momento ellos pensaron que fueron heroicos, en realidad no son tan heroicos. Y más allá de ser heroicos o no, ellos ven que al final de cuentas sacrificaron tantas cosas, su estabilidad emocional, lazos afectivos, para pelear por cosas ajenas, y que incluso esa lucha patriótica pues no mejoró mucho la sociedad o el sueño, las expectativas de sociedad. Creo que en Taxi Driver es algo fundamental, es algo muchísimo más sustancial. Y aquí en la novela de Toni Morrison tiene otra connotación, porque al final de cuentas, cuando Frank regresa, él también comienza a tener conciencia principalmente de su condición de raza y cómo él, a pesar de ser un hombre negro que fue y peleó por la idea o el ideal de un país, a su regreso es totalmente segregado, violentado y se encuentra en una sociedad extremadamente racista que, a pesar de todo, él en algún punto defendió. Pero Toni Morrison obviamente no se va a quedar en esa visión patriarcal de la guerra y del conflicto bélico. Claro que no, amiguitos. Toni Morrison en este libro también nos va a hablar de otra guerra que pues todavía se tiene que luchar, ¿verdad? Que es la guerra contra el cuerpo de la mujer, la guerra contra lo femenino. En Volver emerge un tema que es poco discutido cuando se habla de las guerras bélicas y sus tácticas, como lo es el abuso sexual hacia las mujeres nativas del territorio donde se está llevando a cabo este enfrentamiento bélico. Justamente cuando estaba estructurando un poco del guión y puntos importantes para grabar esta reseña, estaba leyendo el libro quizás más famoso de Angela Davis, que es Mujeres, Raza y Clase. Y en este libro Angela Davis dedica uno de sus ensayos para profundizar exactamente en este punto, en cómo dentro de las tácticas de guerra, y ella pone de ejemplo específicamente el caso de Vietnam, pues la violación hacia las mujeres nativas era una práctica bastante difundida en las tropas estadounidenses. En Toni Morrison nada es literal y nada es desde una perspectiva académica o didáctica. Sin embargo, creo que muchos de los puntos que Angela Davis dedica y aborda en ese ensayo, y de visibilizar esa violencia y ese campo de batalla que también ha significado las mujeres y el cuerpo de las mujeres como ese campo de disputa por el poder y de afirmación del poder, queda muchísimo más claro muchas cosas que, como en toda la obra de Toni Morrison, no se dicen de manera literal, sino son esa tinta invisible, como incluso la propia Toni Morrison describía, ¿no? Esas pistas y esos puntos y esas pistas que nos dejan a nosotros los lectores para tener una reflexión muchísimo más profunda y ver que al final de cuentas, por más ficción que pueda ser una novela, hay puntos de contacto efectivamente con eventos, con hechos históricos o cosas que están pasando en nuestra actualidad. También cuando estaba estructurando esta reseña, este punto fue en el que más me detuve, fue en el punto en el que más estuve pensando, y
E incluso llegué a un artículo muy interesante que lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, que nos habla exactamente sobre la violación, ¿no? Y la perspectiva de la violación como una arma de guerra, y habla de de un premio Nobel de la Paz, un ginecólogo que cura mujeres de República del Congo. Y en fin, es un artículo muy interesante que lo voy a dejar acá abajo también por si les interesa esa temática. Hay un ejemplo demasiado evidente en esta novela que va a ejemplificar todo lo anterior. Sin embargo, es a través de la historia de Sí, la hermana de Frank Money, que Toni Morrison nos va a acercar más a esa discusión, ¿no? De la guerra hacia el cuerpo de la mujer. Y aquí va a tocar un tema bastante fuerte y duro, que es la violación a los derechos reproductivos de la mujer. Y para no dar ningún spoiler sobre este punto, porque creo que es algo central y es algo que solo tiene sentido cuando uno lo lee, voy a dejar también aquí abajo un link de un episodio de Radio Ambulante, mi podcast favorito, donde aborda esta temática a través de otra perspectiva, pero igual creo que es muy importante también poder hacer esta conexión y traer pues esta discusión al discurso público. Finalmente, otra reflexión bastante importante en esta novela es cómo el nombre original de la obra pues lo dice, es hogar, ¿no? ¿Qué es el hogar? Y creo que la perspectiva de hogar aquí en este libro es el hogar como ese lugar más allá de ese espacio geográfico, físico, en donde se encuentra el afecto, y sobre todo el afecto entre hermanos. Porque Frank no entiende y no dimensiona los estragos de la guerra al regresar a su hogar físico, o sea, a su país, sino lo hace cuando se reencuentra con su hermana, cuando se reencuentra con ese hogar y esos lazos afectivos. Es solamente en ese momento y a partir de ese momento que él empieza también a entender muchas de las cosas por las cuales pasó. Es como si acercarse a ese afecto, a ese amor fraterno, también lo ayudase a digerir, ¿no? Todas las emociones, todos los miedos, incluso todo el asco. Sobre aspectos narrativos de esta novela, es una de las novelas, y creo es la novela más corta en términos de páginas de Toni Morrison. Sin embargo, como en todas sus novelas, son obras que uno tiene que ir digeriéndolas poco a poco, que uno de alguna manera necesita poner todo de su parte para que las cosas vayan teniendo sentido. No es una historia lineal, por lo que hay muchos momentos en donde estamos a A, vamos a Z, y de Z vamos a M, en fin, hay muchos puntos de contacto y ninguno de estos contactos son de manera lineal, por lo que obviamente requiere esa atención y pues no frustrarse, porque también conforme nos vamos adentrando a las novelas de Toni Morrison, las cosas van cobrando sentido. Algo también muy interesante para mí, y que creo que yo ya me pongo muchísimo más atenta a esos detalles porque de alguna manera ya he tenido contacto con otras obras de Toni Morrison, es prestar atención a cosas que parecen que no tendrán trascendencia, a pequeños recuerdos, a pequeñas anécdotas. Y una de esas anécdotas que puede parecer insignificante al inicio de esta novela cobra un sentido y nos entrega, yo creo que uno de los finales más fuertes que Toni Morrison ha escrito. Los propios recuerdos y la propia narración de Frank y de todas esas cosas que lo atormentan es algo completamente fuerte. Nosotros vamos ganando, vamos teniendo una imagen de Frank al inicio que al final incluso se nos desmorona y entra en duda muchas de las cosas que fueron habladas del personaje. La propia historia de Frank es un ejemplo de esos. Es un personaje que a los pocos vamos construyendo a partir de sus propios recuerdos, a partir de su propia voz, para al final darnos una imagen totalmente diferente. También en términos de narrativa, una cosa muy interesante de este libro es que al inicio no hay ninguna mención sobre el color, y poco a poco, conforme Frank se va acercando a su hermana,
hacia su lugar de origen, el color y la narración pues nos va trayendo más este aspecto narrativo que es importante y creo que de alguna manera también es simbólico. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Espero y se animen a leer este libro y si no, pues cualquier otro de mi diosita Toni Morrison, que nunca está de más. Déjenme acá en los comentarios si ya lo han leído, si sabían de este libro. Cualquier otra cosa, alguna pregunta, comentario, no sé, recomendación de libro, película, alguna canción, saben que siempre es bienvenido y nosotros nos seguiremos viendo en los próximos videos. Ate mais.